Agradecerles a los que nos han acompañado desde el principio y las personas que nos han tomado a bien de visitarnos en la charla, comentarles que estamos planeando repetir o retransmitir algunas de las charlas pasadas en un nuevo horario. Todavía estamos discutiendo las posibles horas para que se acomode también a personas que nos han comentado se ha dificultado. También si tienen alguna sugerencia de horario o día de la semana, lo pueden expresar en el chat, lo tomaremos en cuenta. Todavía nos quedan un par de temas planeados para el ciclo actual de la conferencia, pero con todo gusto, sobre todo en tema de proyectistas, organismos operadores que nos visitan. Si quisieran una presentación en lo personal, directa, estamos con todo gusto dispuestos. Las presentaciones están listas y sería un honor impartirlas nuevamente. Muy bien. Pues darles la bienvenida. Mi nombre es Sergio Curoda, soy director general de la empresa CRA México. Muchas gracias por participar. En esta emisión del seminario sobre tuberías tendremos un tema muy interesante, es el tema de normatividad. Muchas veces conocemos que existen las normas, que las normas se tienen que cumplir, pero nuestro análisis suele ser superficial, ¿no? Cumple, no cumple, sin saber realmente el significado de este tema. Y este es un tema que le apasiona a Tomás. Tomás Castelazo nos dará la presentación del día de hoy. Es para mí el ingeniero social más grande que existe. Él entiende la parte humana y organizacional como un ingeniero entiende de zanjas, vigas o estructura. Entonces, para él este puente de normatividad es lo que hace sentido en esta parte de darle sentido a estas palabras a la ingeniería de desempeño, ¿no? Es este puente de las normas y su significado. Entonces, como siempre, el tema de las preguntas se harán vía el chat. En lo posible vamos a intentar contestarlas en el transcurso de la presentación, pero dejaremos también unos minutos al final para darle respuesta en todo lo posible. Y bueno, sin más por el momento, muchas gracias, Tomás. Te dejo el micrófono. Gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Guardaditos. ¿Sí se oye? ¿Sí tengo audio? Bueno. Sí, Tomás, sí te escuchas. Okay. Bueno, buenos días a todos. El objetivo muy puntual de esta plática es la normatividad como la base de hecho ahí está, si lo están viendo en la primera lámina, dice las normas de producto como base de criterio de selección de materiales, ¿sí? Y voy a empezar con una anécdota que me pasó con un director técnico de un organismo operador de una capital de un estado bastante importante de la República, y tuvo que ver con una licitación que la perdí por un 3% o 4% de diferencia en el precio. Y yo iba muy seguro por la cuestión de las normas de desempeño, sobre todo. Y cuando se dé el fallo por esa diferencia económica, me sorprendió mucho porque desde el punto de vista técnico, la otra opción debió haber sido descalificada, porque sus normas de producto no hablan acerca del desempeño que la obra requiere o requería. Entonces le dije, oye ingeniero, pero es que ese producto no cumple esas características de la obra. Era una obra que se presurizaba y estaba metiendo un tubo, no voy a decir nombre, pero de PVC estructurado, diseñado para flujo a gravedad. Y con toda la seriedad del amigo, que después nos hicimos muy amigos, curiosamente, me saca el certificado de la norma, de la NOM 001, y me dice, no, Tomás, mira, cumple con la norma, está certificado.
Y le dije, sí, ingeniero, cumple con la norma de hermeticidad, pero tú quieres someter un producto a una presión de trabajo y su norma de producto no te permite o tú no deberías de usar ese producto para la aplicación, porque ese es un tubo que está diseñado para un flujo a gravedad y tú tienes un sistema presurizado. Y dice, no, Tomás, mira, cumple con la norma. Le dije, sí, ingeniero, cumple con la norma, la 001, que aquí es una norma de prueba y no tiene nada que ver con el desempeño de ingeniería del producto. No, Tomás, cumple con la norma y me ponía así el certificado. Y esta persona, pues, es una persona muy técnica y todo, y no lo pude sacar de ahí. O sea, no pude, no pude hacerle ver que una cosa es una norma de producto y una cosa, una norma de desempeño. O sea, el cuate no distingue, él avienta todo el universo normativo, lo aventaba en un documento y ese es un error. ¿Por qué? Porque en mi experiencia yo ya llevo 15 años en este negocio y yo veo que existe una mala interpretación de las normas, ya sea de producto o ya sea normas oficiales, y hay mucha confusión y eso inevitablemente lleva a una mala selección de material, porque lo que están haciendo, están seleccionando materiales pensando que porque cumple con una norma, automáticamente ya es una garantía de desempeño del producto y ese es un grave error. Entonces, esta plática la inicio con esa anécdota que la puedo repetir. De hecho, un compañero hace poco dio un taller de norma de la NOM 001 a un organismo operador muy importante y el departamento técnico simple y sencillamente no tenía la más mínima idea. Ahora, esto no es una condena tampoco, o sea, porque todo mundo, de acuerdo a nuestros antecedentes profesionales o académicos, tenemos una versión diferente o una versión que se acopla mucho a las normas de nuestro trabajo. Pero aún así, un ingeniero tiene que, por ejemplo, un ingeniero no puede interpretar normas legales, por decirlo así. O sea, no es que no pueda, digamos que no es su campo de conocimiento. Como un licenciado, un abogado, pues no tiene ideas de las cuestiones técnicas de las normas. Y ahí es donde empezamos esta plática. Vamos a ver qué es qué. Déjenme minimizar esto para ver, ¿no? A ver, ya. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es normatividad? ¿Sí? Es una pregunta muy sencilla, nada más para que vean el esquema. Cuando yo digo una norma y tengo como si fuera una cosa, una norma aquí, de esa norma, en un nivel hay dos grandes categorías, que son las normas jurídicas y normas no jurídicas. Y después abajo, en el siguiente nivel, es como una progresión geométrica, por mínimo. En el primer nivel hay 2 tipos, en el cuarto nivel hay 4, y luego hay 8, 16, 32, y así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita, vamos a agarrar la cuestión de lo que son las normas y nos vamos a ir por el caminito técnico para finalizar en un comparativo de normas, pero asociadas con los productos que esas normas representan a los productos. Entonces, vamos a aprender un poquito de esa estructura. Entonces, la normatividad es un conjunto de leyes o reglamentos que rigen conductas y procedimientos según los criterios y lineamientos de una institución, organización privada o estatal. O sea, entonces las normas son los checkpoints, por decirlo así, las características que dictan la conducta. Yo fui maestro muchos años y yo soy creyente
en la comprensión del lenguaje, porque precisamente en el lenguaje es por donde el lenguaje nosotros pudiéramos pensar que es universal y tiene un entendimiento universal en todas las palabras, pero no es así. Y muchas veces la misma etimología de la palabra nos puede dar mucha luz, ¿no? Entonces, la palabra normatividad se deriva del latín norma, que significa escuadra, que ya desde el punto de vista de ingeniería, ya cuando pensamos en una escuadra, pues ya estamos pensando en ángulos, etcétera. Se compone además de tivo, que indica una relación activa o pasiva, y el sufijo dad, que se refiere a una cualidad. Entonces, una norma es un conjunto de valores que expresan una cualidad de un producto o de un proceso o de un comportamiento. Así, la normatividad es etimológicamente la cualidad activa o pasiva de un instrumento para marcar de forma rigurosa y recta los límites de un contenido. ¿Sí? Básicamente, hay muchos tipos de normatividad. Vamos a hablar de esas primeras dos grandes categorías. La primera es lo que se designa como una normatividad jurídica. La normatividad jurídica es una norma que está codificada en las leyes y que es una cuestión legal, ¿sí? Entonces, aquí hay muchos ejemplos de normatividad jurídica que son normas que son de observancia obligatoria dentro de las fronteras o de un territorio determinado, en este caso el territorio nacional. Por ejemplo, y aquí tenemos, puede haber normatividad educativa, normatividad informática, normatividad tributaria, normatividad laboral. Por ejemplo, en la normatividad laboral tenemos, hay un sinfín de normas que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con impuestos, etcétera, etcétera. Y una en la que a nosotros nos respecta mucho, que nos impacta, en cuestiones de normatividad jurídica es la normatividad ambiental, que es el principio o el fundamento o el objetivo que persigue en este caso la NOM 001 con agua 2011. Esa es una norma de carácter jurídico, no es necesaria, aunque es una norma técnica, porque lo que está tratando de hacer es evitar o es más bien garantizar la hermeticidad, pero la razón por la que quiere garantizar la hermeticidad es una cuestión de carácter de salud pública, ¿sí? O sea, por eso es por lo que se quiere esa hermeticidad, para no contaminar, y por lo tanto es una norma de carácter ambiental, porque está buscando proteger la salud pública. Y si nos vamos a quién la expide, pues es la CONAGUA en este caso, pero también la CONAGUA es una dependencia de la Semarnat, que es el ente legal, por decirlo así, del Estado mexicano, que tiene que ver con cuestiones ambientales. Es la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? Entonces, esa norma, la NOM 001, es una norma oficial mexicana y es de observancia obligatoria, o sea, va porque va, y es de carácter jurídico, ¿sí? También, por otro lado, tenemos que es por donde no nos vamos a ir nosotros por la cuestión legal, aunque a lo mejor al final va a haber preguntas acerca, porque ahorita ya están surgiendo las preguntas de tipo legal, en el sentido de que la nueva ley abroga, la nueva ley de calidad abroga la ley de metrología, y la ley de metrología es en donde estaban amparadas, donde están amparadas las normas oficiales mexicanas y su observancia. Y mucha gente está diciendo que la nueva ley, como no las menciona como tal, como no dice que son eso, que ya no aplican. Eso no es cierto. O sea, como las menciona, están invocando el espíritu de la ley anterior. Entonces, todavía acaba de entrar en vigor esta nueva ley.
y todavía se están despejando muchas dudas. Pero en términos jurídicos, yo hice varias consultas con abogados y dice que la normatividad jurídica sigue vigente a pesar de que si no es expresamente abrogada por esa ley, siguen en juego esas ideas, ¿no? Pero bueno, en la normatividad no jurídica, entonces quedamos que por un lado es normatividad jurídica y luego tenemos normatividad no jurídica. Nos vamos a ir por el caminito de la normatividad no jurídica. Y en ese sentido, la normatividad no jurídica es aquella que no está amparada por la ley, pero representan sanciones informales por parte de la comunidad o sociedad. Este tipo de normatividad puede ser moral, o sea, hay normas morales, hay normas religiosas, hay normas sociales, pero nosotros nos vamos a ir por otra patita, que es la normatividad de carácter técnico, y esta es la que se refiere a lineamientos en los aspectos tecnológicos como características metrológicas, características de los materiales, características dimensionales, etc. Vamos a estar hablando, ese es el camino que vamos a ir siguiendo. Entonces, vamos a ejemplificar una normatividad no jurídica. Y en este caso tenemos, existen asociaciones nacionales e internacionales cuyo objetivo general es redactar normas de productos, procesos o servicios, ¿sí? Y en este caso tenemos específicamente, sobre todo en lo que a nosotros nos atañe como fabricantes de tubos, porque nosotros fabricamos con base a normas de productos y los entes, bueno, hay varios entes, ahorita vamos a hablar de algunos de ellos, pero algunas normas, ejemplos de normas es la ASTM F894, que es una norma de producto, y luego tenemos una norma ASTM, la D2321, que es el mismo ente normativo, es ASTM, que es la American Society Testing of Materials, la Sociedad Americana de Prueba de Materiales, básicamente. Pero aquí tenemos una norma de producto, por un lado, y por el otro lado tenemos una norma de proceso. Son dos cosas, o sea, aunque sean normas ASTM, no es lo mismo una norma de proceso que una norma de producto. También tenemos la AASHTO, que es la Asociación de Ingenieros de Sistemas de Transporte, que expiden normas de producto. Ellos también expiden normas tanto de productos como de procesos. Pero básicamente todos los organismos certificadores obedecen a la misma estructura lógica. En México, las normas no jurídicas, este es un punto muy importante, sobre todo para las personas que trabajan en el sector público. En México, las normas jurídicas no son de observancia obligatoria, excepto cuando estas son invocadas en procesos de licitaciones públicas. Por ejemplo, y es entonces que son de observancia obligatoria solamente dentro del proceso que las invoca, ¿sí? Esto es muy importante, porque aquí esta es la primera puerta que abre la posibilidad a que una obra sea ejecutada con materiales que no son aptos para las condiciones de ingeniería, porque dejan fuera el tipo de norma que el producto debe de tener. Y ahorita vamos a ver por qué es importante especificar desde entonces. O sea, tenemos que ligar la norma de producto al desempeño del producto. Si tú nada más pides un tubo de polietileno de alta densidad, por ejemplo, hay varias normas de producto sobre ese tubo, pero no todas las normas te marcan los lineamientos a las directrices para fabricar un tubo que tiene ciertas condiciones que son indispensables para el buen funcionamiento de la obra. Ahora, es absolutamente legal cuando un organismo operador especifica un producto por norma porque está considerando esas características de ingeniería.
Y en el momento que ese organismo operador especifique esa norma en un proceso de licitación, entonces esa norma es de observancia obligatoria dentro de ese proceso de licitación. Así, esa es una manera de descartar materiales no aptos para la obra en cuestión. De esto podemos, en las preguntas y respuestas, podemos abordar. Bueno, ahora, ¿quiénes expiden las normas y el por qué? Bueno, las organizaciones normativas internacionales más importantes no son las únicas. O sea, en este caso, estamos presentando cuatro organismos normativos que su historia viene de no muy lejos. O sea, empieza con ASTM, que se inicia a finales de los 1800, y la razón por la que surge la necesidad de ASTM es porque los trenes, las vías de los trenes, no estaban fabricados con el mismo nivel o con un control de calidad. Entonces había muchos descarrilamientos, etcétera, etcétera. Entonces se juntaron unos ingenieros para determinar las características físicas, mecánicas, metalúrgicas que las vías de los trenes debían de tener para soportar el peso de los trenes y evitar la destrucción de los trenes por los descarrilamientos y todo eso. Porque antes, pues decían, no, pues échame una vía de acero, pero la calidad del acero no estaba normada, no estaba reglamentada, y había buen acero y mal acero. Entonces, esa es la razón por la que nace ASTM. Entonces, ASTM es un ente normativo de mucho prestigio, que ya tiene como 130, 140 años de existencia. La AWWA es otro ente normativo americano también, y su especialización más que nada tiene que ver con productos del sector agua. Mientras ASTM puede incursionar en productos del sector agua, productos mecánicos, químicos, procesos, etcétera, etcétera, y que incluyen el sector agua, la AWWA, que también es a principios del siglo XX, tiene que ver estrictamente o casi estrictamente con la normativa, con la designación o la recopilación de las características que los materiales necesitan para cumplir ciertas funciones, ¿no? Por otro lado, tenemos la AASHTO, que también es la Asociación Americana de Agentes del Estado de Carreteras y Transportes, como la SCT, por decirlo así, con comunicaciones y transportes. Entonces, ellos norman todo lo que está alrededor de esa industria, características de instalación de diferentes materiales, alcantarillas. O sea, ellos tienen una injerencia en la normativa de tuberías y algunas cuestiones hidráulicas. ¿Por qué? Pues porque toda carretera se va a encontrar en algún momento un arroyo, y el agua es un fenómeno natural que se tiene que canalizar y tiene que cruzar por carreteras. Por lo tanto, meten su cuchara en esta cuestión del tipo de materiales que son aptos para la convivencia de los cuerpos de agua y las vías de comunicación. Y luego, por último, tenemos aquí la ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización. Y ahorita vamos a hablar de esa palabra, que también es importante dialécticamente, por lo menos, ¿no? Esta es una organización que nace en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, y su objetivo es estandarizar, que si yo digo 1 kilo en México, es 1 kilo en Francia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pesos y medidas, de hecho, todavía tenemos nosotros en los tubos, por ejemplo, seguimos hablando de pulgadas. ¿Por qué? Porque esa industria o esos estándares fueron desarrollados en Estados Unidos, principalmente son los que
digo, seamos claros, aunque el proceso de industrialización no nace en Estados Unidos, la revolución industrial nace en Inglaterra, pero el gran boom industrial se dio en Estados Unidos por muchas cuestiones que no vamos a hablar. Entonces, pero ISO es la organización que está tratando de estandarizar productos, servicios, procesos en todo el mundo, y la idea es tratar de establecer un lenguaje común entre todas las disciplinas, ¿no? Y básicamente, si nosotros vemos a ASTM, ASH y todo, van a tener los mismos objetivos. En este caso, la misión de ASTM, que cuando hablamos de ASTM, de AASHTO, ISO, etcétera, etcétera, filosóficamente hablando, estamos hablando de los mismos objetivos, pero diferentes campos de aplicación, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y lo que se busca con la normativa es promover la salud y seguridad pública, se apoya la protección y sustentabilidad del ambiente y la calidad de vida en general. También es contribuir a la confiabilidad de materiales, productos y sistemas. O sea, este fue el objetivo inicial de ASTM y ese es uno de los objetivos o de los mantras de todas estas organizaciones. Y facilitar el comercio internacional, nacional y regional. Ahora, ¿qué es una norma? Pues ya dijimos que una norma es una regla o un conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se adopta y se debe de seguir para realizar correctamente una acción. En este caso, vamos a utilizar las normas para seguir correctamente los procesos de X obra. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos hablando de tubería, pero si yo fuera estructurista, estaría hablando de normas de concreto o normas de acero, porque dentro de las características mecánicas de esos me van a dar los parámetros de resistencia para yo hacer mis cálculos estructurales y no se me caiga el edificio. Lo mismo pasa con el agua. En tecnología y la industria, una norma es el procedimiento, un modelo o patrón al que se ajusta un trabajo, una tarea o un proceso. También es la regla que determina el tamaño, y esta es la clave. Es una regla que determina el tamaño, la composición y otras características como la calidad que debe tener un objeto o un producto industrial para garantizar un equilibrio socioeconómico en el mercado, ¿sí? Entonces, ya se reconoce la necesidad de las normas para garantizar un resultado, ¿sí? Ahora, vamos a entrar ya, vamos siguiendo el caminito, y en el caso, nosotros somos fabricantes de tubería de polietileno de alta densidad. Y una de las razones por las que escogí este tema en particular es porque muchas veces yo voy con un contratista, un ingeniero, un proyectista, un organismo operador, y les digo, es que yo tengo un tubo de polietileno corrugado que se fabrica bajo la norma STMF 894. Ah, sí, tipo ADS. O sea, ese es todos los que vendemos tubería especializada, nos tratamos eso. Ahorita el tubo genérico, la idea que se invoca en la mente de la gente cuando oyen de tubo de polietileno para drenaje sanitario es tipo ADS, pero no tiene nada que ver con el ADS, y aquí es donde vamos a empezar a distinguir las características del producto tal cual como se desprenden de las normas bajo las cuales se fabrica cada tipo de tubería. Entonces, en polietileno tenemos las normas ASTM específicas sobre tuberías de polietileno de alta densidad. Son las normas ASTM F894, la ASTM F2764,
y la ASTM F2648. La ASTM F894, ese es nuestro estándar de fabricación, y las otras dos normas, ahí es donde está la bifurcación. La 894 se va por un lado y las otras normas se van por otro lado, pero de cada norma se desprenden diferentes características mecánicas, que es donde nosotros queremos ver para ver si el tubo que estamos seleccionando es el apto para la función para la cual lo estamos diseñando, ¿sí? Entonces, y hay otras normas, por ejemplo, hay una norma ISO que también norma el polietileno, también la AASHTO, la M294, también norma el polietileno, pero estamos enfocando nosotros, como nosotros somos ASTM, nos vamos a ir sobre esa línea. Y la ASTM F2764 y la ASTM F2648 son prácticamente las mismas normas y son copias de la AASHTO M294. Son muy parecidas. Todas abarcan tubos de 4 pulgadas hasta 60 pulgadas. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que ir distinguiendo, porque ASTM no nada más hace normas acerca de productos, tenemos que ir discerniendo los diferentes tipos de normas para saber su relevancia al producto, ¿no? Y en este caso, pues aquí tenemos en esta lámina, la ASTM tiene normas, tiene básicamente 6 diferentes tipos de normas. No todas son normas de productos. La primera es un método de prueba. Es un procedimiento definitivo que produce un resultado de prueba, ¿sí? Y estas normas son invocadas, son el conjunto de estas normas, que ahorita se los voy a demostrar, son invocadas y son los ladrillos que construyen otra norma de orden superior. La norma de especificación, que es donde nosotros caemos, básicamente el CRA, bajo la norma STMF 894, nosotros caemos dentro de esta norma, que es un conjunto explícito de requisitos que debe satisfacer un material, producto, sistema o servicio, ¿sí? Aquí es una cuestión que nos va a decir cómo, dónde, cuándo, cómo debe de estar hecho para que un producto se conforme a esa norma y pueda ostentar los beneficios o las características que tiene este tubo, ¿no? También existe las normas de clasificación, que es un arreglo sistemático o división de materiales, productos, sistemas o servicios en grupos basados con características similares, tal como origen, composición, propiedades o uso. Eso también aplica a nosotros. La siguiente es una norma, es una práctica, que la norma por excelencia en nuestro entorno es la norma ASTM la 2321. ¿Cuál es, Esteban, la de instalación? Tengo una laguna mental. Es ASTM de 2321. De 2321. Esa es una norma, no es una norma de producto, pero es una norma de práctica. Esa norma define el proceso de cómo se debe instalar la tubería, ¿sí? Y específicamente la tubería flexible en este caso, porque todos los tubos, todo lo que no es concreto o acero, básicamente lo vamos a considerar como una tubería flexible. Y esta norma nos va a marcar los parámetros como debe de ser instalado un tubo. Y desafortunadamente en México no invocamos esta norma de instalación. O sea, decimos, no, bueno, no quiero hacer mucho alboroto acerca de eso, pero básicamente sí les puedo afirmar que la razón por la que la mayoría de las fallas que se presentan en tuberías flexibles es porque no están bien instaladas, ¿sí?
La gente, los contratistas, en lugar de meter un material clase 1 de acuerdo a esta especificación de la norma, porque el banco de materiales o el proceso de cribado, lo que sea, es muy caro, pues opta por un material diferente, pero entonces está alterando el equilibrio que debe de existir para esas condiciones de suelo y de instalación, de profundidad y de carga, para que el tubo esté confinado de una manera correcta y no falle. Entonces, ¿por qué los tubos se colapsan? Pues porque no tienen el soporte lateral. O sea, los tubos flexibles es una interacción tubo-suelo. No se le puede cargar toda la responsabilidad a la tubería nada más, excepto en el caso de nosotros. Nosotros sí podemos alterar los valores del tubo para compensar las deficiencias en la instalación. También puede ser una guía, pero son guías, son lineamientos, no son, es nada más, son opciones que se recomiendan, nada más, o posibilidades, pero no recomiendan un curso específico de acción. Y por último tenemos las normas que son de terminología, que contiene las definiciones de términos, explicación de símbolos, abreviaciones o acrónimos, que es lo que nos permite saber, tener la misma concepción mental de ciertos parámetros o ciertos valores que son importantes o inherentes a la condición en donde estamos, de la que estamos hablando. Ahora, esta lámina es muy importante para todos aquellos que queremos entender el concepto general de las normas y poder más o menos dilucidar el alcance y por dónde irnos dependiendo de lo que queremos saber específicamente. Entonces, una norma ASTM, y ahorita lo voy a ejemplificar, tiene estas características. Por ejemplo, un discurso tiene la introducción, tiene el cuerpo del discurso y luego tiene la conclusión. Una película también, o sea, todo tiene, una obra también. Si yo voy a hacer una casa, todo tiene un orden. O sea, primero la cimentación y después los pisos, después las paredes y así. Entonces, las normas también tienen esa estructura o tienen esa gramática, por decirlo así, y es en donde nosotros, o donde los ingenieros deben de saber en dónde buscar la información, porque muchas veces una norma en sí puede no tener la información que buscan, pero sí una de las referencias que apoya esa norma, y les voy a platicar al final, si tenemos tiempo, un caso que nos pasó a nosotros, en donde Esteban Castelazo, que es el director, el gerente técnico de la empresa, tuvo que ir a la Secretaría de la Función Pública para explicarles estas cuestiones de normativa, de cómo hay que interpretar ciertos valores que se invocan en ciertas normas, ¿no? Pero bueno, entonces las normas se dividen en 6 secciones en general. Esto provee el alcance. Ahí luego te va a decir esta norma para qué es. Y muchas veces en el alcance de la norma, ahí tú ya puedes descartar ciertos tipos de material porque explícitamente el alcance de la norma o el mismo título te va a decir para qué sirve la norma y para qué sirve. Y si no lo dice, entonces no es una norma para eso. Descartas ese producto, ¿no? Los documentos referenciados. Aquí es donde es una cosa muy importante. Estos son los ladrillos del muro que hacen esta norma. Es la suma de todos estos documentos y las conclusiones que se derivan de todos estos documentos. Permítame. Oye, Gaby, párale a eso tantito. Gaby. Sí, es que se oye mucho. Gracias. Entonces, estos documentos que hacen referencia a las, que se hace referencia dentro de esa norma, son los ladrillos que nos permiten
obtener el resultado general. Es, por ejemplo, yo tengo tortillas y tengo carne y tengo salsa y tengo cilantro y cebolla. Y cuando yo sumo todo eso, tengo un taco. Es exactamente igual. Es la suma de todos esos elementos. Las definiciones y terminología, porque tenemos que estar de acuerdo que 1 kilo es 1 kilo, ¿sí? Los requisitos, aquí es en donde se plantean los requisitos mecánicos de materias primas y todo esto que el producto debe de tener, y cada producto en sí tiene su subconjunto de normas que apoyan o a los cuales se hace referencia, que nos van a dar las características que necesitamos. También tenemos la verificación, que esto es algo muy importante, que son las pruebas de materiales y procesos de manufactura, y eso impacta mucho. Estos procesos de manufactura, vamos a ver visualmente cómo un proceso de manufactura altera las características, no voy a decir calidad, pero las características mecánicas de desempeño de los dos tubos diferentes, ¿no? Y tenemos que, hay una serie de pruebas que se hacen cada material. Por ejemplo, nosotros tenemos prueba de aplastamiento en fábrica, probamos la resina, tenemos una serie de instrumentos para asegurarnos que con lo que estamos haciendo cumple con la norma o los requisitos de la norma en general. Y luego también, en el caso de nosotros, hay un apartado que es embarque y empaque. Embarque y empaque. Y es cómo puede el producto ser empacado, marcado y enviado. Aquí el marcado es importante porque en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros ponemos una etiqueta. Cada tubo que fabricamos nosotros tiene trazabilidad. Somos una empresa ISO, entonces todos nuestros procesos están muy marcados y auditados y son trazables. O sea, podemos rastrear nosotros ese tubo al día en que se hizo, de dónde vino la resina, quién era el operador, etcétera, etcétera. Entonces, y son requisitos que nos marcan la norma ASTM. Dice, la información que debe de tener tu etiqueta es eso y la puedes hacer de tal manera, ¿sí? Y bueno, y también los apéndices, que son muchos documentos de referencia. Aquí tenemos un ejemplo de la norma. O sea, todos estos puntos, nada más hice un pequeño extracto, no vamos a hablar del alcance de esta norma aquí, pero es nada más para que vean el alcance, ¿no? En este caso, el alcance de esta norma dice, cubre los requisitos y los métodos de prueba de materiales, dimensiones, mano de obra, fíjense, la rigidez anular, que es una de las cosas que nosotros vendemos, la compresión, los sistemas de unión y una manera de marcar el tubo, como les estaba diciendo. O sea, entonces aquí en ese primer párrafo, ya en el alcance, ya nos está diciendo qué es lo que va a cubrir esta norma. Y nos dice que va de 10 pulgadas, la norma ASTM es para tubos de 10 pulgadas a 132 pulgadas. En el caso de nosotros, fabricamos nada más de 18 pulgadas hasta 120 pulgadas, pero la norma ampara diámetros más chicos y diámetros más grandes, ¿sí? De diámetro interior. Y está basado en polietileno de alta densidad y tubos de construcción de perfil, de pared perfilada. Ese es un punto muy importante que lo vamos a ver al rato. De espiga campana, el tipo de unión, etcétera, etcétera. Entonces, la norma está siguiendo esta anatomía, ¿sí? Provee el alcance, ahí viene. Después tenemos los documentos referenciados. Aquí nada más puse algunos de los documentos referenciados para que son, es un subconjunto de normas que forman parte del cuerpo para la elaboración
o para el cumplimiento de la norma STM F894. Y aquí podemos ver, una norma es la terminología, el otro es el método de prueba para determinar dimensiones, la otra es la norma de instalación, la D2321, la otra norma es para determinar la carga externa y platos paralelos, etcétera, etcétera. O sea, y aquí es, por ejemplo, si yo cumplo con la ASTM F894, yo estoy invocando estas normas, como por ejemplo la D3350, pero toda la responsabilidad del cumplimiento y eso depende de mi proveedor de resina, en este caso. O sea, yo no necesariamente soy responsable, sino yo tengo que confiar en los valores que el proveedor de resina me está dando para yo hacer mis cálculos, hago mi fabricación y el ingeniero que va a especificar mi tubo va a confiar en que la 894 cumple con todas estas este subconjunto de normas. La terminología también es importante. ¿Qué significa cada palabra? En este caso hay definiciones. Hay definiciones de términos específicos para este estándar, ¿no? Habla acerca del tipo de perfiles, el perfil abierto, perfil cerrado, flujo a gravedad, y la constante de rigidez anular, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí estamos en los requisitos, que también es parte es la apariencia, que cómo se debe ver el tubo, nos describe perfectamente bien, y los requisitos del tubo, por ejemplo, los diámetros, o sea, cómo se miden y los niveles de tolerancia que ahorita los vamos a ver, espesores de paredes, etcétera. Y también nos habla de los métodos de prueba para verificar que estamos dentro de los lineamientos de esto, ¿no? Y aquí lo importante es la constante de rigidez anular, porque eso es lo que nosotros vendemos. Nosotros somos una empresa que fabricamos un tubo de perfil variable dentro de esta norma, y esa variabilidad del perfil nos hace mucho más flexibles para las condiciones de obra que se pueden presentar. Aquí tenemos el marcaje, cómo debe de ser, y aquí dice cada tubo debe estar marcado con la designación ASTM F894, el diámetro nominal en pulgadas, la designación de la resina, etcétera, 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 de acuerdo a la norma de 3350, y así, y cómo debe ser empacada, ¿no? Los apéndices, que son las notas que vienen adicionales, que esto se va modificando. Cada cierto tiempo la norma entra a revisión y aquí es en donde se van agregando documentos y valores relevantes, ¿no? En este caso, bueno, se me lo brinco. Aquí tenemos una copia de la tabla dimensional y las tolerancias que debe de tener un tubo. Entonces aquí tenemos que podemos tener una variabilidad del más o menos del 0.38 en los diferentes, por ejemplo, aquí en esta tabla habla de la constante de rigidez anular, que nuestro tubo puede ser fabricado con un RSC. Ese es un valor específico para nosotros, no es para ADS. ADS tiene un valor diferente al de nosotros. En 894, este es un término exclusivo para esta norma y para este tubo. Entonces es RSC 40, 63, 100, 160, 250 y 400, porque la norma permite extrapolar valores superiores, inferiores o intermedios. Entonces aquí si yo tengo esta tabla y yo les vendo un tubo de 60 pulgadas, ustedes pueden ir a hacer referencia a estas dimensiones, medirlas y determinar si estoy dentro o fuera de la norma en cuanto a dimensiones, ¿no? Bueno, ahorita
ya vamos a hablar un poquito acerca, vamos a comparar valores de la norma ASTM F894 contra la NMX, a ver, es que no puedo ver, la NMX E241 CNCP 2013, que les digo, la norma NMX, que algunos tubos corrugados de polietileno de alta densidad cumplen o están fabricados bajo ese estándar, no es otra cosa más que la traducción de normas ASTM y AASHTO, y se hizo la norma, la NMX, la norma mexicana. Pero es básicamente una copia de las otras normas. Eso no es malo, eso pasa mucho. Puede haber una norma mexicana que es adoptada por ASTM y se hace la versión ASTM con base, o sea, surgiendo o partiendo de una norma mexicana. Esto es algo que pasa mucho. Las normas, lo que las normas registran son un conjunto de parámetros verificables, y si es adoptada o si tiene validez, si está bien hecha, puede ser invocada, puede ser utilizada como una norma de referencia en otros países, como nosotros lo hacemos con todo, o sea, casi todas las normas de productos de construcción que hay en México o eran o son o eran de procedencia extranjera, ¿no? Bueno, lo que vamos a comparar aquí es, vamos a comparar el 894 por un lado. Aquí es donde vamos a ver una diferencia enorme acerca de que no es lo mismo como el tipo ADS, y digo tipo ADS porque ya es un nombre genérico, ¿eh? Puede ser cualquier, hay otras marcas, pero ya es como aspirina, ¿no? O es como la Coca-Cola, pues está la Coca-Cola, pero la Pepsi, Big Cola y RC Cola, o sea, hay un montón, o sea, ya ha adquirido una cuestión genérica, pero todos esos productos que se producen bajo ese estándar no son igual al 894, como cuando me dicen, sí, tipo ADS. No, es un tubo muy diferente. Y nada más va, por cuestiones de tiempo, nada más vamos a comparar los tipos de perfil, los diámetros, las características de los materiales, la rigidez y la eficiencia hidráulica. Entonces, para empezar, aquí tenemos esta lámina. Tenemos los tipos de perfil de acuerdo a las dos normas. Y aquí es como ver monitos. Estamos viendo la diferencia. Podemos ver que en la ASTM F894 podemos ver el tipo de perfil que propone, los diferentes arreglos, ¿sí? Aquí tenemos 3 tipos de perfil, pero hay uno más que no puse porque estos somos los que nosotros fabricamos, contra el tipo de perfil de los tubos corrugados. O sea, yo aquí tengo 3 variantes de perfil contra uno solo. Y estos 3 perfiles, la norma me permite alterar los parámetros, o sea, en este caso, por ejemplo, la pared de flujo, yo puedo alterar esa pared de acuerdo a los parámetros. La norma me dice cuánto lo puedo alterar y cómo afecta para hacer mis cálculos posteriores en mi memoria de cálculo. Y puedo ver que en el tubo NMX solamente hay un tipo de perfil. O sea, ellos no ajustan su perfil. No está contemplado dentro de esa norma. Si hay una norma de polietileno que permite diferentes tipos de perfil para variar las características mecánicas del tubo, es la ASTM F894, no es la AASHTO o la NMX. Aquí lo podemos ver, ¿no? Ahora, aquí también hay una cosa bien importante. Desde el título de la norma, por ejemplo, en el caso de la 894 dice, norma es especificación estándar para tubos de polietileno de gran diámetro perfilados y para drenaje. El sewer en Estados Unidos es estrictamente drenaje sanitario y
y drenajes, ¿sí? O sea, es drenaje sanitario y drenajes. Mientras que la norma STM de estos otros tubos dice especificación estándar de 12 a 60 pulgadas con un perfil anular, el de nosotros es helicoidal, con un perfil anular de polietileno para aplicaciones pluviales y drenajes subterráneos. No habla de una aplicación sanitaria. Eso es algo que se hizo en México, que le agregaron. No quiere decir que no sirva para eso, pero la norma que le dio origen a ese tubo no contemplaba, no contemplaba y sigue sin contemplar una aplicación sanitaria. En Estados Unidos, ADS se usa para sistemas pluviales y drenajes agrícolas. No se usa para sistemas sanitarios. Bueno, ¿cuáles son las diferencias que marcan las normas, la NMX y la STM? Mi norma me permite fabricar desde 18 pulgadas hasta 138 pulgadas, mientras que la NMX nada más me permite de 4 pulgadas a 60 pulgadas. Yo he visto especificaciones de organismos operadores importantes que dicen, y tubo de polietileno de alta densidad de 72 pulgadas de acuerdo a la NMX E241. ¿Qué me dice eso? Que los ingenieros no están, o sea, ni siquiera saben cuál es el alcance de la norma, ¿sí? Porque por norma, pues no hay un tubo de 72 pulgadas con la NMX, punto. Entonces, esa es una mala especificación, ¿sí? Entonces, en cuanto a diámetros, aquí tenemos en este comparativo de ASTM contra la 241, en los diámetros ya tenemos una diferencia, ¿sí? O sea, el alcance de esa norma es es limitado con respecto a los diámetros. Y hay una razón de ingeniería también por eso, por las características de fabricación, curiosamente, son las que no permiten hacer tubos más grandes porque serían tubos con una rigidez muy deficiente y hacen una instalación muy difícil. Esta es otra gran diferencia muy importante entre ASTM, entre CRA y NMX E241. Es el tipo de resina. Aquí al final de la presentación, si quieren hay alguna duda de esto, le pueden preguntar a Esteban, pero básicamente quiere decir que en la característica del material que lo hace son dos diferentes. No es lo mismo la gimnasia que la magnesia. Y el tubo STM se fabrica con una resina con base de diseño hidrostático. O sea, tenemos una resina de clasificación hidrostática. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro tubo puede ser utilizado en situaciones de presión, cosa que no, por norma, la otra resina no está diseñada para cargas de presión. Y aquí la gente dice, no, pero aguanta la presión de la 001. Sí, pero no entienden que es una presión de prueba, no es una presión de trabajo. A mí me tocó en un estado del norte en donde el sistema, aquí es donde viene la tragedia por la interpretación de las normas, porque esto pasa, esto es real. México se dio agua a Estados Unidos porque a cambio de dinero para establecer una infraestructura de distribución de agua en el Valle de Mexicali. Y el sistema se presuriza, es un sistema presurizado. Y metieron tubo ADS y se defendieron con eso porque decía, es que aguanta la presión de prueba. Y es una tristeza porque ese sistema va a fallar. O sea, es un sistema que trabaja a presión,
Pero dijeron, no, es que aguanta la presión, aquí está, mira, aguanta medio kilo de presión. Y nunca, o sea, nunca los pude hacer entender que es una presión de prueba y lo metieron. La cosa es de que México cambió agua, porque en la pérdida de la cuenca del río Colorado, de la frontera a donde, al uso final, hay pérdidas muy grandes por la ineficiencia, por fugas, por los canales, por evaporación, por lo que sea. Entonces Estados Unidos dijo, a ver, yo te doy el dinero para que tú tengas, o sea, si yo te doy 1 litro aquí y te llega medio litro acá, yo te hago la infraestructura para que acá te llegue medio litro y ese medio litro yo me lo quedo, ¿sí? Eso es exactamente lo que hicieron. Pero la obra la desarrollaron organismos mexicanos y metieron esa tubería que va a fallar. Y cuando falle, se va a tener que volver a hacer, pero vamos a tener la pérdida de ese medio litro que cambiamos por una mala obra y una pésima especificación, porque los ingenieros no se tomaron el tiempo realmente de hacer un análisis de las características de la obra y empatar los requisitos, la realidad de la obra al tubo que tenían que meter. De mí se acuerdan. Yo ya he visto muchos casos de horror de ese tipo. Bueno, manning y gasto. El proceso de fabricación produce resultados diferentes en el tipo de tubo que hacemos y hay varias características. Bueno, la rigidez es una que vamos a hablar de ellas, pero la otra es la eficiencia hidráulica. El tubo que se fabrica bajo nuestro estándar, el producto final, el acabado de cómo se ve todo, es muy diferente al tubo que se produce, que resulta por el tipo de fabricación con el otro tubo. Entonces, nada más, y eso tiene que ver con el manning. Nuestro tubo, aquí tenemos un caso hipotético. Los dos tenemos 60 pulgadas de diámetro. Tenemos una pendiente del 1% al millar. Tenemos un YD del 0.08 en los dos casos. Y tenemos un manning diferente. Y este manning no lo inventamos nosotros. Tiene que ver con las características del tubo. Si tú vas a la folletería del tubo que se fabrica con la M294, la ASHO o la STM, ellos te dicen que es un manning de 0.012. El tubo de CRA es de 0.009. Entonces, aquí tendríamos, nada más en el mismo diámetro, nosotros estaríamos conduciendo 3.15 metros por metros cúbicos por segundo contra un 2.3. O sea, somos 30% más eficientes. ¿Qué significa eso? Pues nosotros podemos reducir el diámetro del tubo, ¿sí? Y en consecuencia se reducen muchos otros parámetros para abaratar la obra o para hacerla más eficiente. Entonces, ¿por qué resulta eso? Aquí en esta foto tenemos de una manera muy clara el tipo de producto que resulta de un proceso de manufactura diferente, ¿sí? En el lado izquierdo tenemos una sección de tubo CRA. En el lado derecho tenemos una sección de tubo NMX. Y por las características, así es como sale, ¿sí? Ahí podemos ver que entre corrugaciones se generan unas ondas que eso es lo que afecta el manning, ¿sí? Mientras que en el tubo de nosotros podemos ver que es una superficie prácticamente lisa. O sea, nosotros no tenemos esa variabilidad en el flujo. Aquí tenemos otra y fíjense, esta imagen, si nos regresamos al tipo de perfil de acuerdo a las normas, a ver, déjenme buscarlo aquí. Aquí tenemos el de arriba, es el de nosotros, el de abajo
es el tubo NMX. Entonces, ahí lo tenemos en vivo. Esos son dos tubos, los dos de 60 pulgadas, exactamente las mismas dimensiones. Ahí están un lado del otro, ¿no? Entonces, ahí podemos ver qué es lo que pasa con el producto final que tiene que ver con el proceso de manufactura que se encuentra contemplado dentro de la norma. Y aquí tenemos un comparativo que dicen que una imagen, una foto vale más de 1000 palabras. Pues aquí yo quiero que alguien me diga que las superficies son iguales. No son iguales, ¿sí? Y eso tiene una afectación hidráulica importante. Y por último, tenemos las clases de rigidez. Aquí es en donde vamos a ver de la NMX, tiene, ellos contemplan desde 50 PSI, una rigidez del tubo que va de 50 PSI en un tubo chico, pero conforme se va incrementando el diámetro, va decreciendo la rigidez del tubo, y cuando llegamos a un tubo de 60 pulgadas, nada más tenemos una rigidez de 15 PSI. Ese es un dato muy importante para hacer las memorias de cálculo de qué tan profundo, cómo debes instalar, qué tipo de cargas le puedes meter al tubo, ¿sí? Pero no vamos a hablar de eso porque ese es otro tipo de cálculo. Pero podemos ver que tenemos una rigidez de 15 en 60 pulgadas y las tuberías CRA en 60 pulgadas, yo puedo fabricar una rigidez, una clase 63 que me da 10.5 PSI, una clase 100 que me da una rigidez de 18.3 PSI, que ya en el primer brinco ya estoy por encima de los valores de rigidez del tubo NMX, ¿sí? Por condiciones de ingeniería, a lo mejor necesito una rigidez superior, pues puedo hacer una clase 160, puedo hacer una clase 250, o puedo llegar a una clase de 400, y tener la misma rigidez en un tubo de 60 pulgadas que en un tubo de 4 pulgadas, ¿sí? Eso es algo que mi norma me lo permite en base o con base al material, a la resina, al proceso de fabricación, ¿sí? Y al tipo de perfil que yo puedo utilizar. O sea, yo tengo mucha latitud para fabricar un producto que es un traje a la medida que se ajusta a las condiciones de obra, ya sea tipo de suelo, tipo de relleno, profundidad de carga o presión. Mientras que en un tubo normado bajo la norma NMX E241, yo tengo nomás hay de queso. O sea, nomás hay de queso, no hay de frijoles con chorizo ni nada de eso, nomás eso. Con nosotros hay un buffet, con la norma 241 es uno. Entonces, o sea, ahí yo creo, o sea, yo espero haber llegado al objetivo de distinguir, de ir desmenuzando las diferentes características tanto de la norma como de los productos, porque cómo se ve la diferencia de las normas de productos, así se ve en esta foto que tenemos. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Ese es el resultado. Ahí es a donde llegan las diferentes normas, que son las que rigen los procesos, los métodos, los materiales, y así exactamente lo que están viendo es cómo se ven las dos normas. Entonces, no es como el ADS. Mi tubo Oye, por... Tomás, muchas Sí. gracias. Nos llegó una pregunta del Inge Ildefonso. ¿Las normas NMX son de observancia obligatoria y las normas no? No. La norma NMX es, a ver, ya terminé ahorita ya se abre a preguntas y respuestas. La norma NMX es una norma de referencia, es una norma no jurídica, pero puede ser, si se invoca en un proceso de licitación,
entonces sí es de observancia obligatoria. Lo que pasa es que en este caso, pues estamos hablando de la norma 894 y la NMX. Son dos normas, las dos conducen drenaje, pero son de características mecánicas diferentes, ¿sí? Entonces, la especificación de la norma tienen que contemplar los parámetros mecánicos que te permite la NMX, y si esa jala, pues esa jala. Pero no es de observancia obligatoria, a menos que sea invocada dentro del proceso de licitación. Y aún dentro del proceso de licitación puede ser una NMX, pero si yo llego con una norma de desempeño superior, tiene que ser aceptada. Generalmente es más caro, entonces si hay una consideración económica, pues es un poquito diferente. Pero no son obligatorias, son de referencia. ¿Okay? Una pregunta. Una pregunta. ¿Se puede deformar el tubo por una mala compilación? ¿Una mala compactación? Compactación, así es. A ver, no hay material que resista la fuerza de la tierra. Sí, claro, todo tubo se puede deformar, se puede deflexionar. Es una cuestión de que superes los parámetros que rigen el buen desempeño de eso. O sea, si, es como un pick-up. ¿Sí? Si tú quieres un pick-up de 1 tonelada, pues jala, si tiene 1 tonelada para abajo, jala sin problema. Pero ¿qué pasa si le metes más de 1 tonelada? O sea, a lo mejor te aguante un viaje, pero al siguiente viaje se te va a pandear. Porque estás excediendo las características mecánicas con las que se diseñó ese vehículo, que se diseñó en base a normas de resistencia, etcétera, etcétera. O sea, todo tuvo... Pero hay unos que son más propensos a deformarse que a otros. Como dije hace rato, la instalación es clave. Si no tienes un buen proceso de instalación, aún el mejor tubo lo vas a doblar. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Aquí invito a Sergio y a Esteban. Si son respuestas de carácter más técnico, más de ingeniería, pues apóyenme, porque al final de cuentas yo interpreto las normas no necesariamente a partir de una cuestión de ingeniería, sino a partir de una cuestión legal, etcétera. Muchas gracias, Tomás. Sí, en realidad este tema del confinamiento, bueno, tuvimos una charla, ojalá la podamos repetir pronto, de instalación, generó también muchas inquietudes y posiblemente podamos extenderla un poco más en una nueva edición, pero sin duda la instalación es clave en el desempeño estructural de la tubería y hay muchos factores que tienen que ver con ello, sobre todo con la densidad del suelo, la compactación, el tipo de material. Es todo el tema sobre instalación de tubo, trata sobre esta caja de confinamiento de la tubería. Yo lo que espero que haya quedado muy claro es cómo tenemos que ir agarrando el caminito de cada norma y saber que no son normas análogas, pero hay muchas que no son análogas. Y cómo a partir de las normas nosotros podemos determinar si el uso de ese tubo es adecuado o no. ¿Sí? Cosa que no pasa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tomás. Habla Juan Carlos. Soy Juan Carlos Rubio de CEST Tijuana. Aquí estamos mi equipo, mis colaboradoras en la oficina. Nosotros tenemos una duda. La tubería ADS de polietileno de alta densidad, ¿se puede utilizar para alcantarillado sanitario? Mira, en México se usa para drenaje sanitario. Esta es una pelea que se llevó a cabo hace 15 años. De hecho, gente de allá de mi ex tierra, yo viví en Ensenada mucho tiempo, empujó mucho la narrativa de que no era apto. El hecho de, a ver, es apto bajo ciertas condiciones, ¿sí? Esa es la cosa, nomás no lo presurices,
O sea, no presurices el tubo. Si va a llevar presión, si se va a presurizar, no es apto, punto, por norma. O sea, la misma norma te lo dice, aplicaciones aplicaciones de flujo a gravedad. Pero por norma en México sí se puede usar. En Estados Unidos no se usa para drenaje sanitario. O sea, el tubo de polietileno de alta densidad para drenaje sanitario que se usa allá es el ASTM F894. Ok. O sea, y eso ya es una cuestión de práctica. La ley no dice que no se puede, pero las normas, por ejemplo, la norma ASTM 894 sí menciona drenaje sanitario. La norma ASTM 23, la que sea de polietileno, en su definición te dice que es para drenaje pluvial. De hecho, la primera norma que apareció del tubo tipo ADS fue una norma Ashton para drenajes pluviales. Entonces, no quiere, a ver, el polietileno es un material muy bueno. El polietileno es extraordinario por su resistencia química y lo hace apto para drenajes. El problema es si la clasificación de celda o la calidad de la resina que están usando es apta para eso. Eso es lo que no sabes. Con la 894 tú sí sabes exactamente cuál es la composición. En el otro tubo permiten material reciclado por norma. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, Tomás. Cuauhtémoc, pues, creo que quiere preguntar algo. Tiene tu micrófono, Cuauhtémoc, que está apagado. Lo hemos sufrido en carne propia aquí con la tubería ADS, aquí en la ciudad de Los Mochis. Yo soy de aquí de Sinaloa, de la ciudad de Los Mochis. Empezamos a colocar tubería ADS, que nos decía el fabricante que traía todas las recomendaciones y la normatividad para colocarlo como alcantarillado sanitario. Pero como es una ciudad muy plana, se empezó a trabajar a presión en la temporada de lluvias y prácticamente se nos han colapsado bastantes colectores que se habían colocado con tubería ADS. Entonces prácticamente no puede trabajar a presión. Le hemos seguido la huella, la tubería, y prácticamente a los 7 años aproximadamente nos están fallando todas las tuberías de ADS que se colocaron. Es todo. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Fíjate que aquí es el testimonio de los, como dice mi estimado Cuauhtémoc, en carne propia. El problema ahí es que lo someten a condiciones de trabajo para los cuales no está diseñado. O sea, y eso lo sabes desde la norma. Entonces, si el tubo se te va a presurizar y la norma no... si tú sospechas que el tubo va a trabajar bajo presión porque las inundaciones y esto, lo otro, por norma, si tú conoces la norma, pues sabes que por ahí no va a ir, ¿sí? Te lo dice el fabricante de la resina, y te lo dice Ashton, te lo dice ASTM, te lo dice ASTM, Ashton y alguna otra por ahí. O sea, te lo dicen. Gracias, Cuauhtémoc, gracias. Gracias, Cuauhtémoc. Ildefonso, y no es que tu ADS sea malo, sino que no está diseñado para trabajar por presión. Eso es claro, nos comenta Ildefonso. Muchas gracias, Ildefonso. Sí, no, claro, es que todo puede funcionar. A ver, un pick-up de media tonelada funciona muy bien. Nomás no le pongas 1 tonelada. O sea, por eso la importancia precisamente porque las normas te dan los valores
y te dan las características del material que necesitas. Y el problema es de que confunden la gimnasia con la magnesia. Creen que porque tiene la 001 ya es bueno para todo. No, o sea, tienes que desmenuzar las normas para conocer el alcance de las normas. Si tú lees el alcance de la NOM 001, no habla de rigidez, no habla de características de presión, o sea, no habla de un montón de cosas. Es nada más dice que las juntas son herméticas, es todo. Muchas gracias. Pues yo creo, si no hay otra pregunta, daremos por terminada la sesión. Son 12:25, nos excedimos unos minutos. De nuevo, muchas gracias, Tomás. De nada, y un placer saludarlos. Saludos, Cuauhtémoc. Igualmente. Insisto en que graben transmisión. Sí, se grabó la presentación de hoy. Buscaremos un canal donde tenerlas y con gusto estaremos reprogramando el tema de repetir las presentaciones pasadas. Los grupos han estado variantes y hemos escuchado comentarios sobre que el horario no se acomoda. Entonces, en lo posible, aceptamos sugerencias para reprogramar un nuevo horario para la presentación. Estamos evaluando 6 de la tarde, si les parece, o nos pueden comentar algo. También lo ponemos sobre la mesa. En 15 días tenemos nueva presentación con tema nuevo. Vamos a ver socavones. Ya vienen las épocas, o estamos en plena época de lluvia. Se van a presentar un fenómeno a nivel nacional que tiene que ver con este flujo de agua y nuestro sistema de tuberías que ya llegó a sus límites de vida útil y algunos errores de diseño. Entonces vamos a ver qué podemos hacer y dónde podemos tener una oferta de valor con TuboCRA. Entonces estaremos informando para la nueva sesión en 15 días. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Saludos. Sergio, hay una pregunta de FIASA sobre los criterios de selección de las tuberías de RD. En este caso, el primer criterio de selección para una tubería RD es la presión de operación. ¿Qué tanta presión va a soportar o se va a ver expuesta esta tubería? Y ya de ahí más se desencadenan los demás factores, como es qué tan rígido necesitamos que el tubo sea, el tipo de resina, a lo mejor también, pero eso va también ligado con la clase de presión. Es una tubería, digamos, sencilla de especificar cuando es lo que se necesita, un fluido a presión. Muchas gracias, Esteban. Sí, no la vi. Muchas gracias. Gracias a FIPSA. Tomás, te mando muchas felicidades al exponente y a los organizadores. Excelente todos. Gracias. Lourdes nos espera invitación para la próxima que tendremos como les comentaba, creo que es el 17 de septiembre, me parece, está programado. Estaremos insistiendo con la invitación esa semana. Muy bien. Creo que es todo. Muchas gracias. Saludos. Hasta la próxima.